Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea el horario que hayan escogido para estar con nosotros el día de hoy. Hoy tenemos el placer de irnos a España. Propiamente, vamos a ver si no me equivoco, Javier, estamos en Valencia, ¿verdad? Ahora Y, mismo sí, Valencia. y será un honor tenerte por acá, amigo, compañero de hace muchos años. Y por fin se nos hizo, ¿verdad, Javier? Buenas noches para ti. Buenas noches para mí, sí, sí, buenas tardes para ti. Por fin, tenemos esta cita ciegas tan esperada, ¿no? Sí, sí, porque realmente la habíamos, hemos tenido, empezamos a hablar sobre el proyecto antes de que este se cristalizara. Ya llevamos 30 programas desde ese entonces y fue más o menos unos par de meses antes de que iniciáramos con el podcast. Y bueno, por motivos ya de tanta gente conocida, tema de pandemia y otros más, tu tema de trabajo, estabas en otro lado y ahora estás de nuevo de vuelta en España. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero Javier, primero que todo, bienvenido y ojalá que podamos pasar un buen rato conversando un poquito sobre tu vida, sobre lo que has hecho con las comunidades, sobre esto del mundo de Oracle que tanto nos apasiona y que tanto nos gusta. Muy bien, claro que sí. Sin censura. Sin censura, exacto. Empecemos Es una cita inicialmente. ciegas, debe ser. Empecemos por lo más simple, Javier. Javier, ¿qué recordás de tu vida de infancia? ¿Cómo era Javier? ¿Era un niño tranquilo? ¿Era un niño travieso? ¿Qué recuerdas y cuáles fueron esas primeras regañadas que te llevaste de tus padres por algunas de esas cosas que no debiste haber hecho, pero las hiciste? Bueno, pues mi infancia fue extraña porque cuando era pequeño los niños se clasificaban en ¿es un niño bueno o es un niño malo? Entonces yo vivía como en mi mundo, vivía como muy despistado, sacaba muy buenas notas, pero siempre estaba hablando. Y a la vez siempre estaba haciendo el payaso. Entonces los profesores no sabían cómo clasificarme. Había profesores que decían, no sabemos si pasarlo un curso adelante, pasarlo un curso atrás, hacerlo repetir. No, se volvían un poco locos, ¿no? Decía, pero ahí donde ponemos al niño, alrededor suspenden todos, ¿no? Porque siempre estaba hablando, siempre estaba haciendo tonterías. Era un niño bastante peculiar. Y recuerdo que cuando yo era pequeño, yo soy de la época predigital, analógica, yo hacía cabañas. Yo siempre subida a los árboles, o sea, pero yo me olvidaba de avisar a mis padres y yo desaparecía. Entonces estaban buscando el niño, ¿dónde está el niño? Y el niño estaba subido en un pino y volviendo loco a todo el mundo, claro. O sea, mis primeras regañinas era porque no sabían por dónde cogerme. Creo que... ¿Y te acuerdas de alguna de esas cosas en esas pérdidas que te diste? ¿Te acuerdas de alguna, qué sé yo, alguna situación que te pusiera tu vida en peligro, te cayeras de un árbol, te quebraras un brazo, una pierna? ¿Te acuerdas si te llegó a pasar algo de eso? Pues recuerdo dos. Recuerdo una en la que fuimos a un bosque y tal, una barbacoa, y yo desaparecí. Me hice unos amigos allí y me parecieron súper majos. Olvidé, por supuesto, de decir a mis padres que me iba con gente que no conocía de nada. Y estos niños, porque eran niños, tenían como una caravana. Entonces, venga, vamos dentro de la caravana y vamos a jugar. Y nos pusimos dentro de la caravana a jugar, pero claro, a lo mejor se pudieron pasar allí, pero las horas. Se hizo de noche, eran ya las 11 de la noche. Claro, los niños estos estaban con sus padres, pero yo estaba ahí, o sea, tan tranquilo, pasándome súper bien. Y cuando salí, resulta mi madre llevaba buscándome horas, y claro, llamó a los guardas forestales, estuvieron los guardas forestales buscándome por todo el campo, no me encontraban. Y yo de pronto aparecí, ¿no? Que estaba jugando con unos amigos que he conocido. Imagínate mi madre blanca, porque claro, le habían dicho por aquí hay pozos, por aquí hay zanjas, se puede haber caído el niño, el equipo de rescate, todo el mundo buscando, y yo perdido ahí, yo en una caravana jugando con unos niños, yo qué sé, al Monopoly, o lo que fuera. Y otra vez que recuerdo que quería ir a una fuente con mis padres, que una fuente que estaba como a 15 kilómetros de mi casa, y mis padres no querían ir, y dije, bueno, vale, pues salgo con mis amigos. Y salí con mis amigos a la calle
Y les dije, oh, pues es que yo quería llevaros a la fuente esta y quería ir con mis padres. Venga, vamos. Y me eché a andar. Y eché a andar hacia la fuente esa, bueno, pasando de pueblo, no sabía el camino, pues fuera de la carretera, por barrancos, bueno, hasta llegar a la fuente esa. Cuando llegamos a la fuente ya habíamos caminado como 12 kilómetros, mis amigos estaban hartos ya y dijeron, bueno, ¿qué hacemos ahora? Digo, bueno, ahora nos volvemos que es de noche. Y a la vuelta, pues claro, mis padres lo mismo, también buscándome con el coche a mi madre. Seguro que se ha ido a la fuente de la Varona. Y cogieron el coche, se fueron a ver si me encontraban, pero como yo me había metido por los bosques, pues tampoco me encontraron. Pues imagínate, pasaba desaparecido horas. No sé cómo clasificarme, pero no era con mala intención, era despiste. Como bien lo dices, Javier, somos parte de la generación pre-digital, somos de la era analógica. A ver, ¿te acuerdas a qué edad encontraste o lograste travesear el primer aparato analógico que tuviste en tus manos? Oh, sí, 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 sí. Fue con un Amstrad CPC 464, que el monitor era de fósforo verde, no había monitores a color. Y recuerdo que tenía 64K de memoria RAM, 64K, y era ya, vamos, o sea, era una pasada. Empecé, ahí tuve mi primer contacto con el BASIC, porque yo dije, yo voy a coger el ordenador, yo voy a aprender, lo que sea, a programarlo. Y empecé con el BASIC. Entonces, claro, pues empecé a hacer programas en BASIC, empecé a hacer juegos absurdos, pero de un punky. Entonces me puse a redefinir los sprites y esto, redefinir las letras, de un punky que disparaba cosas, yo qué sé, cosas absurdas, pero ahí me perdía, me pasaba ahí las horas. Pues yo podía tener a lo mejor con eso 11 años, mi primer contacto, programando en BASIC. Sí, y si tenías 11 años, estamos hablando de que es una época preadolescente todavía. ¿Qué pasó Sí. te brincaste la era de la preadolescencia, de andar, tener novias, de andar No, haciendo no, esto no, que no, haces? no, ¿qué va? O si lo ¿Qué va, hiciste qué va? a la par de esto que empiezas a desarrollar? Claro, es que, bueno, yo era un niño muy hiperactivo. Siempre estaba haciendo cosas. El hecho de que estuviera despistado es que me olvidaba de la gente, pero no paraba de hacer cosas. Yo estaba programando, estaba leyendo, estaba poniendo música, o estaba bailando, yo qué sé, en esa época empecé a tocar la guitarra, tocaba la guitarra, hacía música. Y en mi adolescencia, pues bueno, pues me apuntaba a todo. Hacía cursos de masaje, yo qué sé, de control mental de relajación, me apuntaba a ser monitor de display de niños para irme con los niños por ahí. O sea, no paraba, no paraba. Iba al gimnasio, iba a la biblioteca, leía, o sea, hacía 3 cosas a la vez, ¿no? Estaba delante del ordenador con la guitarra en medio, no sé, un poco loco. Okay. ¿Y te gustaba tocar entonces instrumentos o también cantabas? Sí, uy, lo de cantar es más, es más ganas que otra cosa, pero no, sí, tocar la guitarra y el piano, sí, sí, sí. Desde los Vea, 15. vieras que hemos intentado localizar a alguien. En 30 programas no hemos tenido a nadie, todos han tenido algún tipo de característica en la parte artística y demás, pero no hemos logrado encontrar nadie que cantara hasta el momento. O que por lo menos lo intentara, porque por los demás hemos tenido experiencias sumamente traumáticas con el tema del karaoke y cosas de ese tipo. ¿Qué me dices? Pero Sí, es sí, lo no, mejor. no, Bueno, sí, pero el karaoke yo creo que no, una persona no canta mal en un karaoke nunca, lo único que quizá falta alcohol para que todo esto se disimule, ¿no? O sea, todo el mundo tiene su triunfo en el karaoke, sí, se no, desinhibe. pero hay algunos que no, hay algunos que simple y sencillamente una vez me invitaron a un karaoke en uno de los trabajos y yo les dije, no, la verdad es que yo no canto. Me dicen, no, es que todo el mundo canta, aunque sea algo. Y bueno, advertidos. Y realmente lo hice y después de que ya terminé me dijeron, no, mira, de verdad, la próxima vez te hacemos caso. Y lo mejor que puedes hacer es largarte de un micrófono porque ¿Qué no dices? No, cantas falta nada. alcohol. Mira, Pero en tu una caso, ¿te experiencia acuerdas que tuve yo. ¿te acuerdas de alguna pequeña estrofa de alguna canción que cantabas en aquel entonces cuando tenías 12, 13 años? Bueno, claro, pero espera, te voy a contar una anécdota mucho mejor. Estaba yo en Madrid
con una jefa mía, Carmen Gutiérrez, que es una experta en Oracle brutal, una de mis mentoras primeras. Y fuimos a comer, en el descanso, ¿no? Fuimos a comer a un restaurante y el camarero se me queda mirando y me dice, yo a ti te conozco. Y yo digo, ¿de qué me conoces? Dice, ¿tú has estado alguna vez en Villalba? Sí. ¿Has estado en el karaoke de Villalba? Sí. Cuando se lo diga a mis amigos, que eres tú. Imagínate el espectáculo que monté en el karaoke aquel, que el camarero un camarero de Madrid, de la ciudad, me había reconocido. Voy a avisar a mis amigos que te he conocido. Dice, tío, ¿pero qué pasó? Mi jefa me dice, ¿pero qué pasó? Digo yo, pues yo qué sé, pues que la lié. Resulta que esa vez que esta persona, este camarero estaba... yo le dedicaba las canciones a todo el mundo. Le dedicaba las canciones. Y esta canción se la dedico a aquella que está ahí mirando, pues a aquella pareja que están enamorados, pues por el amor, venga. Y yo dedicaba la canción a cualquiera, ¿no? Y tenía una coletilla que era decir, como de propina, ¿no? Mira, de propina, una dedicatoria de propina, pero decía de bote. Cuando te dan bote significa que te dan propina, ¿no? Y había una chica ahí delante y le dije, y esta canción te la voy a dedicar a ti, rubia, de bote. Y la chica se pensó que le había llamado rubia teñida. Todo el mundo escogió, pero no digas que soy rubia teñida, ya. Si lo sabe toda España, hombre, si lo sabe toda España. Y le canté una canción ahí, pero lo bueno es que esto es sin alcohol. y este hombre se acordaba de una estrofa, pero bueno, ¿quieres que te cante, Ronald? Esto es una sesión íntima, ¿quieres que te cante? Es una sesión, es una cita a ciegas y aquí se vale todo, Javier. ¿Qué se vale todo? A ver, ¿qué te recuerdas? Pues, vamos a ver si estoy un poco nervioso, ¿sabes? Algo bien español, bien del otro lado del Atlántico. ¿Qué? A ver. Algo español. Uy, mira, te iba a cantar algo en inglés, pero si te canto algo en español. Te voy a cantar una canción. Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé sin querer pasar. ¿Ya? ¿Qué te parece? A ver, ahora tienes que decirnos de quién era la canción. De Serrat. De Joan Manuel Serrat. Yo no soy muy seguidor de Serrat, por eso no la puedo identificar. No tengo de mi época, que te digo, yo soy un poco más de la música un poco pop, de españoles. Te puedo hablar de, ¿qué te puedo decir? Si te digo, vamos a ver si me acuerdo de Ahora hay grupos muy interesantes, ¿eh? Ahora hay un panorama buenísimo en pop rock español que es sorprendente. Hay un talento alucinante. De los 80 te acordarás de Duncan Du. Sí, pero yo creo que los grupos de ahora se zampan con patatas a la movida de los 80. O sea, gente como Love of Lesbian, por ejemplo, un talentazo impresionante. No sé, Izal, Zahara, que es una chica que es cantautora, es brillante. O sea, una calidad en las letras impresionante. O sea, creo que vale la pena. Luego te paso enlaces. Sí, porque, como te digo, por ejemplo, mi cantante por preferencia siempre español ha sido Miguel Bosé. Es algo que tal vez es curioso, pero es de mi época y es uno de los que yo tengo, exacto. Y por supuesto podemos hablar de un señor como Rafael, que es toda una institución en la música, ¿verdad? Son palabras mayores y demás. Ok, pero veamos, me dices, o sea, eres una persona que tiene muchos contrastes desde tu pequeña edad, desde tu poca edad.
Porque básicamente me dices que todo el tiempo estabas inquieto, estabas haciendo cosas y demás. ¿Qué pasa en la secundaria previo a la universidad? ¿Sigues siendo ese tipo de persona inquieta? ¿Y cómo se desarrolla Sí. la pasión por la tecnología? ¿Pasa ahí o pasa más adelante? No, mi pasión por la tecnología empezó con ese Amstrad CPC 464 y de ahí me puse a programar en BASIC más en serio. Hice un programa de recibos para un tío mío que tenía una gestoría, para mi tío Jesús, y fue el primer programa que me pagó. Me pagó 6.000 pesetas, que creo que serían pues 40 euros o algo así, no sé. 6.000 pesetas podrían ser a lo mejor, no sé, pues $45, algo así. Pero fue el primer programa que alguien me compró y me pagó. Dijo, hazme un programa para recibos y lo hice en BASIC. Y de ahí yo supe que me gustaban dos cosas. Me gustaba la docencia, me gustaba dar clases porque yo daba clases a niños y me gustaba la programación. Y me gustaban los ordenadores, no sé. Y ahí ya descubrí que no era solamente pues, el hacer juegos estúpidos, sino entrar un poco más. Y yo entré en programación, yo no entendía que había pues, administración de sistemas, administración de bases de datos. Yo pensé que solo había el programador, el ordenador y el programador. Y ahí empezó y claro, sucedió una cosa muy curiosa en mi casa, es que mis padres se metieron en una discoteca cuando yo iba a secundaria. Entonces yo durante la semana estudiaba y en los fines de semana era camarero en esa discoteca. O sea, con 16 años, 17, 18 años, pues imagínate. O sea, imagínate un adolescente, de pronto lo pones detrás de una barra, encima es el dueño del bar, pues era el rey de la pista, ¿no? Y yo compaginaba eso con dar clases a niños y sabía que quería aprender programación y bueno, lo compaginaba, pero lo compaginaba con muchas otras cosas, ¿no? Con cosas que quería aprender. Y sucedió que mis padres se arruinaron por completo, me dijeron, no hay dinero, nos hemos quedado sin un duro, no puedes estudiar. Se arruinaron con el negocio por tema también, peleas con socios y tal. Y me tocó, no pude ir a yo no pude ir a la universidad. Yo no fui a la universidad. Tuve que dejar cuando terminé la secundaria, justo cuando terminé la secundaria, mi madre me dijo, mira, es que no hay dinero ni para que hagas las pruebas. O sea, no puedes esperar ni a que termine el verano. Y entonces me puse a trabajar en una cadena de montaje y estuve 3 años trabajando en una cadena de montaje, en la SEAT, haciendo turnos, doblando turnos, 6 horas, 12 horas, 8 horas, o sea, 8 horas, 16 horas, trabajando los sábados. Sí, porque me vi en esa situación. Pero de ahí ahorré dinero y al volver del servicio militar, porque yo soy de esas generaciones que en España hizo el servicio militar, a los 2 años así ya lo quitaron, ¿no? Ya es solamente voluntario, pero yo hice el servicio militar y con el dinero que había ahorrado, entonces le dije a mis padres, mira, yo he ahorrado, he aportado en casa, hemos salido ya de esta situación de crisis y yo pues quiero estudiar quiero estudiar informática. Y ahí entré en un grado superior, yo no entré en la carrera, vi el temario de la ingeniería y no me gustó. No me gustó el temario de la carrera. Vi que iban 7 años atrás en el temario, ¿no? Se daba, yo qué sé, se daba Fortran y se daban cosas que dices, y se daba Basic, digo, pero bueno, ya el Basic ya cuando yo era pequeño, pero ahora ya no. Una asignatura de redes donde se explicaba el protocolo TCP/IP, ¿no? Yo lo veía, digo, esto es que no es lo que hay en la realidad. Y yo quiero ver Visual Basic, no, pues en la carrera no se ve Visual Basic, digo. Pues ¿qué hay que hacer, ¿no? Y en España la formación profesional, que es el bachillerato técnico, es una opción muy, muy interesante, porque en los 2 años es un grado, un ciclo formativo de grado superior, es un grado de 2 años, pero es intensivo solamente de informática. Solamente. O sea, alguna otra asignatura como formación laboral, relaciones en el entorno de trabajo, pero todo el resto era, pues, se daban más bases de datos, por ejemplo, en el bachillerato técnico que en la universidad, por ejemplo.
Y dábamos C, y dábamos Pascal, y dábamos sistemas operativos, y dábamos Linux, y eran 2 años a fondo tocando todo esto. Y ahí me metí. Y estoy viendo de que esto sucede previo a lo que es el cambio de milenio, muy cerca del año Sí, 2000, pero también dentro de eso estoy viendo, muy cerca de de esos mismos años, obtienes la primera certificación en el mundo Oracle. ¿Cómo se da todo sí. este enredo? O sea, ¿cómo es que se da, se da este proceso? Porque terminas aproximadamente, si estoy viendo, en el instituto terminas en el 99, Sí. pero tu primera acreditación como OCP es en el año 98. No, 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 ¿O no, no, no? no. No, ¿Cuándo mi fue tu primera primera? acreditación como OCP es en el 2002. Ok. Me certifiqué en Oracle 8i, versión 8i. Y yo cuando empecé en el 99 era versión 8.0.6. ¿Vale? Sucedió una cosa muy curiosa. Yo estaba haciendo este bachillerato técnico y también por otra casualidad me contrataron para dar unos cursos en la Universidad Politécnica de Cataluña, pero cursos, digamos, en una academia que había en la universidad, ¿no? Cursos de internet, de internet a gente mayor, a médicos, y entonces me contrataron para dar un curso de internet básico, ¿no? Y yo, pues, yo cuando doy clases soy como muy teatral, ¿no? Y noté que me estaban viendo y me llamaron y me dijeron, oye, mira, hemos visto cómo das la clase, que eres un tío muy gracioso y muy payaso y muy tal, y es muy dinámico y la gente estaba fascinada, ¿no? Escuchándote. Yo decía, pues, yo sé, de todo, ¿no? Explicaba en aquel entonces, imagínate, Internet no era hablar de Google, era hablar de Altavista, ¿no? El mail, por ejemplo, había Mixmail y estaban los chats de Terra, ¿no? Quiero decir, era un internet, ¿no? Que la gente que no conocía decía, bueno, aquí hay un mundo detrás, ¿no? Entonces me dijeron, nosotros formamos parte de un proyecto que queremos enseñar Oracle a los profesores de universidad. Y entonces estamos buscando un formador, alguien como tú, un chico joven, que quiera entrar en el proyecto. Entonces, el Departamento de Formación de Oracle Ibérica te acreditará como profesor de Oracle y darás la formación oficial de Oracle para la gente de la universidad. Y también para profesores de grado, también. Tanto que me vi un poco en la treta de que yo tenía que darle clase a los mismos profesores que me estaban dando la asignatura de base de datos en el bachillerato técnico, ¿no? Y entonces fue interesante porque, claro, yo también lo que conocí de base de datos y lo que estudié en el bachillerato técnico era el SQL y PLSQL, como ya esto ya es, ¿no? El lenguaje de programación máximo, ¿no? Que ahí ya estaba todo en la base de datos, ¿no? Y entonces es cuando me dieron todos los cursos de administración, administración 1, administración 2, backup y recuperación, ajuste de rendimientos. Estamos hablando del mismo año 99. Yo aún no había terminado el grado y ya me homologaron como formador en Oracle University en España, en Oracle Ibérica. Y, y bueno, fue como un poco loco, ¿no? De pronto tenía una formación que valía un dineral, ¿no? En manos de un chaval que estaba aún haciendo el bachillerato técnico, ¿no? Y ahí empecé, y ahí empecé. Ese fue mi primer contacto con Oracle. Ok, y de hecho, entonces, empiezas básicamente capacitando a tus mismos profesores del bachillerato, a Sí, otros profesores intenté y no demás. coincidir con ellos. Y Intenté no coincidir con ellos. exacto, y luego veo que un poco más adelante ya empiezas básicamente ya a ocupar puestos como DBA en algunas empresas. Sí. Quisiera brincar un poquito al 2003, esa primera certificación de Oracle como certificado profesional, ¿qué significó para vos? Hay que tener en cuenta que en el 2002 tampoco teníamos internet como para que hubiera test. Yo la certificación recuerdo comprarme el libro aquel que era un tocho así sobre la certificación y leérmelo y estudiármelo en libro, ¿no? Ni siquiera había la documentación online, ni había...
ni había tutoriales, ni había vídeos, no había todo el acceso que hay ahora a la información, ¿no? de Oracle. Todo esto lo tuve que aprender yo vía a mano. Y recuerdo que claro, pasé el primer, todo el mundo decía era muy difícil. Había muy poca gente certificada entonces en España, a 2002. 2002 es cuando me saqué el quinto examen, que había que hacer un examen de SQL y PLSQL, un examen de administración, otro examen de backup y recuperación, otro examen de tuning y otro examen de Net8, de configuración de Net8. Y además te preguntaban cosas de, ya era versión 8i, entonces ya te preguntaban cosas de rack, ¿no? De clúster y cosas que tuve que estudiar en la teórica, ¿no? Hace ya casi 20 años, ¿no? Para mí fue para mí fue una sensación como agridulce, ¿verdad? Te voy a contar. De pronto me saco una certificación que es súper difícil sacársela en aquel entonces, y a todas las entrevistas que iba me decían, no, pero es que eres overqualified. No, es que, hombre, tú si has estado dando clases en la universidad, si te estás sacando el bachillerato técnico, estabas dando clases en la Universidad Politécnica y de pronto has saltado a la empresa privada ya como DBA y estás certificado. No, es que tú, ¿cuánto quieres cobrar? ¿No? Oye, no sé, lo que sea, ¿no? Pues venga, ¿cuánto me ofreces? No, estás sobrecualificado para este puesto. Y estás sobrecualificado, y me vi pues en unos meses que me fue imposible encontrar trabajo por estar certificado. Yo digo, lo quito, pues no lo pongo en el currículum, lo tacho. Pues, pero fue complicado. Y te contaré ya una anécdota, además, imagínate, fíjate lo desesperado que estuve, que ya hice esas películas cuando coge el protagonista que está desesperado buscando trabajo, que abre un periódico y dice, busco trabajo ya de lo que sea. Pues así, pues digo, voy a ir a todos los sitios. Y había uno que era de tarotista, de tirar las cartas del tarot. Pues yo llamé, digo, mira, el tarotista sí sirven que te hacemos la entrevista. Tú imagínate, yo, con el currículum que tenía, pues un currículum informático fuerte, ¿no? Con la certificación de Oracle, pues un currículum para tarotista. Me dicen, pero esto es, no, mira, oiga, yo necesito trabajar de lo que sea. Digo, pero es que este es mi currículum, sí, yo soy un tío que vale, pero en informática, pero ¿qué experiencia tienes con el tarot? Y con las líneas calientes, y hablando por teléfono, y digo, bueno, soy un tío que habla, yo hablo. No, pero... Y al final el tío me dijo, mira, vamos a probar. ¿Estarías dispuesto a hacer erótico? Digo, mira, ya estoy desesperado ya. Venga, vamos a probar. No va a funcionar. Tú eres informático, tardarás poco en encontrar trabajo. Aquí lo dejamos. Pero en esas estuve, ¿eh? Estoy a punto de decir, oye, dame un teléfono. Algo diré. Hubiéramos tenido en aquel 2000, entre aquellos primeros años del 2000, una línea hot Javier Morales, entonces. ¿Qué te parece? Bueno, oye, tarot, línea erótica y consultoría informática. Mezclarlo todo. No hubiera sido mal. A ver, entonces para mí empieza a tener mucha importancia entonces lo que es el ingreso a Roche. Porque en Roche sí trabajas como DBA. Bueno, mucho antes, es decir, yo ya, esta etapa que me pasó en el 2002, yo sí estuve unos meses que digo, oye, necesito trabajo, estoy ya un poco desesperado. Es que justo yo en el 2002 inicié la empresa que tengo ahora, la empecé con unos amigos y nos arruinamos, nos pegamos un batacazo tremendo. O sea, nos quedamos sin fondos y tuvimos que cerrar. De ahí, pues, un poco que el tener la certificación con quedarme, digamos, o sea, haber cerrado la empresa que habíamos empezado y verme, pues, un poco, pues, que no encontraba trabajo. Es decir, fue un momento de crisis, pero yo rápidamente, ya en cosa de 3-4 meses, algo así, ya me puse a trabajar de formador Oracle. Era de lo que tenía más currículum. Pero antes de Roche hay cosas mucho más interesantes, ¿eh? Justo antes de la certificación, cuando yo me fui a Madrid a trabajar en el año en el 2001, cuando te he contado la experiencia esta en el bar y tal, yo entré a trabajar en una empresa que se llamaba New Path, que estaba formada por
por gente que era ex Oracle. En un momento en Oracle España hubo un momento en que un montón de personas, como casi la mitad de la plantilla, dijeron que se iban y se fueron de Oracle España y se montaron una empresa de New Path Formación y New Path Consulting. O sea, hicieron como dos empresas, una dedicada a consultoría y otra a formación. Y ahí es en el 2001 cuando yo, que había trabajado un poco de DBA, me fui a Madrid y tuve contacto con esta empresa de formación que bueno, eran más papistas que el Papa. Es decir, decían, los cursos de Oracle Ibérica son facilitos. Nosotros damos ajuste de rendimientos, pero metiéndonos en el núcleo hasta el fondo. Y yo, claro, yo llegué, digo, mira, tengo todos los cursos del máster, tengo SQL, PLSQL, Administración 1, Administración 2, y Carmen Gutiérrez, que me entrevistó, me dijo, bueno, estás justito. Digo, pero ¿cómo que justito? Si tengo un currículum aquí brillante, pero si me estoy sacando la certificación, si se... Dice, mira, aquí damos como 30 cursos de formación. Parallel Server no lo has tocado. Cluster no lo has tocado. No has tocado nada de... Empezó a decirme, ¿y has tocado...? Y me empezó a hablar de cosas que digo, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, pero... Y me dijo, venga, vámonos al bar, que creo que te he hundido un poco la moral. O sea, me destrozó, me pulverizó esta mujer en la entrevista. Y fue un año en el que de dar los 5 cursos básicos de Oracle, aprendí todo. Cambios, nuevas funcionalidades, Enterprise Manager, backup y recuperación a fondo, el ajuste de rendimientos visto desde ver el Begin Stats, el UTL Stat y el UTL Stat, que era ese informe en texto primitivo, ¿no?, que sacaba Oracle para ver el rendimiento. Ese año, del año 2001, fue brutal. Y de ahí que luego a partir de ahí ya pusiera desde el 2002, que es realmente cuando yo di el salto a ser freelance, ¿no? Yo soy freelance desde el 2002, 2003, creo que empecé oficialmente pues dar cursos y fuera ya de mi experiencia. Y Roche, estamos hablando ya que es 2007, ya llevaba 5 años trabajando como freelance. Para empresas, pues haciendo consultoría o bien haciendo formación, pero claro, pero de administración, pues daba todos los cursos, todos. Ok, y de hecho, bueno, ya nos explicas por qué no es tan importante Roche, sino por todo este montón de cosas que vives previamente. Pasa una época, pasa Es esta importante, época. Roche, es importante. Sí, Es sí, importante, pasa esta época, pero hay un detalle aquí interesante, porque yo creo que el 2013 es un año de toma de decisiones en tu vida, ¿no? ¿El 2000? Dime. 13. 2000. 2013. 2013, sí. El 2013... ¿Qué recuerdas? ¿Qué dos cosas se dan en el 2013 que cambia 2014, quizá. Sí, 2014. 2014, exacto. Porque en 2013 tendríamos que estar empezando por algo que recibí hace unos años de parte tuya. Sí. Sí. Ok. Cuéntanos un poco de ese año. Respecto al libro, el libro lo publiqué en 2013, pero estuve, y tú lo sabes, estuve 3 años escribiéndolo. Estuve 2 años escribiéndolo y luego 1 año más revisándolo, porque hice una revisión, no solo una revisión de libro, no de formato y de texto y de expresión y de redacción, sino quise hacer una revisión técnica fuerte. Y de las dos, si abres el libro, las 2 personas que hacen la revisión, Arturo Gutiérrez fue uno de mis primeros formadores de Oracle en Oracle University cuando yo empecé en el proyecto de Universidad de Empresa con la Universidad Politécnica. El profesor que daba clases en Oracle, que me mentorizó los primeros cursos de Oracle y de quien yo aprendí lo primero en el 99, es este Arturo Gutiérrez. Y cuando yo terminé el libro, en el 2002, le dije, yo seguía en contacto con él, seguimos un poco en contacto, porque también era una de las personas que estaba en este New Path, las personas que se fueron de Oracle y montaron esta otra empresa. Y le dije, Arturo, me tienes que corregir tú. O sea, yo no encuentro a alguien que se ponga a nivel de rendimiento a sacarle punta a lo que digo. Y quiero que me revises tú, ¿no? Y Jetro también, que es otro monstruo de bases de datos. Y estuvimos 1 año
un año ampliando, es decir, el libro al principio tenía 300 páginas, pues con la revisión de Arturo y de Yetro, pues se nos fue a las 420 y algo, ¿no? Y fue un proyecto personal que creo que era muy necesario, ¿no? Un libro de ajuste de rendimientos, de optimización SQL, pero escrito en español, porque en inglés hay muchas cosas, pero en un idioma natural y un poco aprovechando que a mí me gusta la comunicación y explicar las cosas de una forma que se entienda, de una forma graciosa o amena y tal. Entonces me decía, tienes que escribir el libro, tienes que explicarlo todo. Y el 2013 fue eso, ¿no? La culminación del proyecto de optimización SQL en Oracle, que Y, por fin vio la luz. y te voy a atravesar el caballo, como decimos aquí de este lado en Latinoamérica. La dedicatoria. ¿A quién fue dedicado tu libro? Está dedicado a dos figuras que para mí lo son todo. O sea, una es mi mujer, a Miriam. Sigue siendo mi mujer. O sea, sigue siendo mi mujer desde entonces. Llevamos 15 años juntos. Y a mis 3 hijos. A Teo, a Jordi, a él. Que los 3 pues han crecido, ¿no? Sus primeros años los han crecido pues con su padre escribiendo un libro. O sea, este libro tenía que ser para ellos. Y Miriam, por supuesto, porque muchas veces estaba a punto, no de tirar la toalla, sino de decir, ya está, oye, venga, lo publico ya está bien. Y ella me decía, a ver, ¿estás seguro? ¿Tú cómo te sientes? No, hombre, faltan cosas, hay alguna cosa, pero ya está, ya estoy harto. Llevo ya 2 años escribiéndolo, es que ya va a salir la siguiente versión, va a quedar antiguo. Y me decía, venga, ¿sabes? Cuando lo tengas, cuando tú te sientas bien, entonces públicalo, ten paciencia, venga, ánimo. Y fue la que, de hecho, siempre que hay una persona que despunta profesionalmente en algo, siempre hay por lo menos una persona que sostiene el resto. Y si no, no hubiera sido posible. No hubiera sido posible la copaternidad y escribir un libro si no hay una persona que sostiene todo esto, sostiene emocionalmente, sostiene en trabajo, ¿no? Con los niños, animando. Es decir, es la coautora invisible del libro, aunque no sepa de Oracle. Sí, y te hago esta pregunta porque definitivamente en el 2014 ese es uno de los cambios tal vez más radicales en tu vida, y que es salir de España para englobarte en una nueva experiencia. Cuéntanos un poquito de qué pasa en ese 2014 para que la gente 2014, entienda. pues me fui, acepté un proyecto, acepté una contratación del gobierno noruego para llevar las bases de datos del Departamento de Salud del norte de Noruega. Noruega es un país muy largo, está dividido en 4 regiones, ¿no? De la mitad para arriba es todo norte y de la mitad para abajo tienes que el centro es lo que se llama centro y el sur está dividido en este y oeste. Era llevar las bases de datos de Oracle de todo el norte de Noruega. Ahí tenían rack, unos racks de 7, 8 nodos con DataGuard, y tenían además 3 niveles de DataGuard. Y les era muy difícil encontrar a alguien que tuviese experiencia en clúster, pero además con alta disponibilidad, con un DataGuard, y además un DataGuard a 3 niveles, y además que hubiese hecho migraciones a 12... les era muy difícil encontrar a alguien así en Noruega. Entonces me lo propusieron, me invitaron a ir a Tromsø a conocer el país, conocer la ciudad, a conocer el Ártico. Y me pagaron el vuelo para hacerme la entrevista de trabajo, y yo volé pues las 5 horas a Tromsø y conocí el proyecto, ¿no? Estaban buscando a alguien así, además también estaban planteándose utilizar Golden Gate para hacer las migraciones con 0 tiempo de parada, hacer una migración lógica, y yo ya había hecho proyectos así similares, ¿no? Mezclando pues eso, que hay rack con DataGuard, con varios niveles, con migraciones con Golden Gate, y me dijeron, oye, pues vente a Noruega y
Y bueno, me vendieron el país, ¿no? Es un país muy amable, una educación muy amable para los niños, una cultura muy sorprendente. En Noruega se te cae la cartera al suelo y cuando te das cuenta dices, ay, madre mía, se me ha caído la cartera al suelo. Vuelves al cabo de una hora y está en el suelo la cartera ahí, nadie la ha tocado. Es sorprendente eso, ¿no? Claro, y además lo ves que son así. A lo mejor la han movido la cartera, a lo mejor la han colocado en un sitio para que la veas. Si la has perdido, oye, vamos a dejarla en un sitio para que sea visible. O la dan, oye, alguien ha perdido aquí una cartera. Esto es impresionante. Los niños con 6 años, cuando empiezan primaria, van solos al colegio. Pero van solos y cogen el autobús para ir al colegio. Y a lo mejor tienen que cruzar de una isla a otra, pues ellos van con sus 6 añitos, con la chapa identificativa, la tarjeta de autobús, y ellos solo suben al autobús y van al colegio y llevan las llaves de casa. Y hay digamos, una seguridad en que todo el mundo cuida de todo el mundo, que a mí me pareció sorprendente, ¿no? Y era el Ártico, era 300 kilómetros más al norte del Círculo Polar Ártico. Lo que tenían más miedo era si yo me acostumbraría a estar 2 meses y medio de oscuridad y después 2 meses y medio de día perpetuo, ¿no? El día y la noche, el sol va dando vueltas en el horizonte, es una experiencia impresionante, pero claro, también hay que acostumbrarse, ¿no? Y el invierno, pues imagínate, ¿no? Es invierno de postal navideña, no se hace de día. Es esa noche permanente y todas las casas tienen velitas y todo, es precioso. Pero claro, es duro, te cae una nevada, te cae medio metro y ya puedes apalear nieve porque al día siguiente te cae otro metro, medio metro, 1 metro de nieve y lo tienes que quitar, ¿no? Y es duro, pero a la vez era muy interesante y el equipo de Noruega, pues gente muy, muy amable, muy interesante. Y ahí nos fuimos todos, fuimos la mujer y los 3 hijos, nos fuimos al Ártico a conocerla, a vivir la experiencia. Ajá, estuviste hasta agosto del 2018 por allá en Noruega. Sí, ¿Y sí, luego sí. tomas la decisión y regresas nuevamente a España o haces algo en el Sí, intermedio? sí, no, se unían varias cosas. Vivir en el Ártico es duro porque ya empezamos a tener familiares un poco pues, mayores. Si de pronto pensábamos, mira, si pasa algún susto, hay algún problema, no nos da tiempo. De hecho, falleció una tía mía y me fue imposible llegar al entierro. Me fue imposible desplazarme y llegar, ¿no? Y a mi mujer también falleció una tía muy cercana también y le fue imposible. Imposible coger un vuelo, tomar un vuelo y llegar a tiempo y era imposible. Y entonces dijimos, bueno, pues ya 4 años ya era el punto de no retorno, ¿no? Es decir, si nos quedamos 5 años ya es para quedarnos definitivamente. Y o nos volvemos ahora o ya no nos vamos a volver, ¿no? Y había muchas cosas que, sobre todo la familia, que estando en el Ártico, pues evidentemente echas de menos. Y bueno, y además yo Tech Level la seguía teniendo, como empresa, seguía teniendo abierta y seguía trabajando para clientes en España y todo. Entonces dije, oye, no pasa nada, volvemos a España, tengo clientes, hay proyectos, me estaban llamando para participar en proyectos también de España. Entonces dije, pues nos volvemos, ¿no? Y sí, en agosto de 2018, pues nos volvimos. Nos volvimos a España. Todos, también los 5. Todos. Ok, de esa experiencia, me imagino, uno siempre rescata cosas positivas de todas las experiencias laborales que haya tenido. ¿Qué crees que te hizo mejor esta experiencia específicamente en Noruega? Porque no solamente tuviste que, me imagino que muchos de tus colegas hablaban inglés o hablaban inclusive español, pero me No, imagino no, que tuviste que aprender noruego para y poderte aprendí relacionar con noruego. la Sí, gente. sí, sí, sí. Y aprendí noruego. A mí, a nivel personal, me sorprendió una cosa de los noruegos y es que el ritmo lo marca el último del grupo. Entonces, te voy a contar para que te hagas una idea. Yo llego allí
con mi libro bajo el brazo, yo les enseño, mira, pues yo de optimización SQL sé un poco, sé como para llenar un libro, ¿vale? En todo el tiempo no me dejaron optimizar SQL. No me dejaron. Y tenían problemas con SQLs que iban lentos. Y yo les decía, oye, lo miro yo y tal. No, Javier, no puedes mirarlo. Digo, ¿pero por qué? Si lo solucionaría. Entonces decían, porque el resto del equipo no sabe lo que tú sabes en optimización SQL. Y eso marcaría una diferencia. Había una query equivalente. Antes tenían que mis 7 compañeros de departamento trabajar en ella durante semanas hasta que se rendían, y una vez los 7 habían pasado por esa query que no conseguían resolver, entonces al final me decían, Javier, ya hemos agotado todo, ahora si puedes resolverlo, resuélvelo. Y en los 4 años que estuve, optimicé en total 3 sentencias SQL. No me dejaron más. Entonces, a nivel personal, para mí fue un poco como a ver, yo un poco, pues ya había tenido cierta experiencia, ¿no? Es decir, si has tocado RAG, has tocado alta disponibilidad, has tocado entornos gordos en producción, y a nivel de ajuste de rendimientos es algo como muy mágico, ¿no? De pronto una query tarda 1 hora y sabes dónde tocar, y de pronto, ¡plas!, tardas segundos, eres de pronto el mago, ¿no? Y es como, wow, has hecho magia, ¿no? Y allí no podía hacer nada de eso. Porque el equipo, porque el departamento somos todos. No es uno que es una estrella del rock. Y me decían, tú no, en Noruega no puedes ser una rockstar. No puedes. No puedes optimizar SQL. Cuando ya no podamos más, entonces lo haces tú. Y veías que la sociedad, en todos los niveles de la sociedad, eran iguales. En el colegio, el ritmo de la clase lo marca el niño que va más atrás. El que va más lento, ese es el que marca el ritmo de la clase. Si tú te has enterado y tú y ya lo has entendido, vale, pues ahora a este que no lo sabe, explícaselo tú. Venga, todos somos un equipo, nadie, y los veías, nadie se queda atrás. Y decían, es preferible que un niño que saca un 8,5, es preferible que en vez de sacar un 9, que ayude a una persona que saca un 5 a sacar un 7, un 7,5. Es preferible eso. El pensar en los demás y en ese sentido de no despuntar, ¿no? De cuidar, ¿no? De que todas las partes de la sociedad se deben cuidar, ¿no? Se debe cuidar al último. Y ese es el que marca el ritmo. Y a mí eso me pareció muy bonito. Para mí fue un baño de realidad. Yo que iba en plan, bueno, yo voy aquí a ser el rockstar, ¿no? Esta gente no sabe ajuste de rendimientos y voy aquí y no me dejaron hacer nada de eso. Nada. Y me dijeron, tienes que entender, Javier, que esto no puedes hacerlo. No puedes. No. ¿Y qué ha pasado con tus hijos ahora en este regreso a España? Porque creo que en España sí es un poco más distinto el tema de cómo sobresalir y este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero ellos se adaptan, ¿no? Se adaptaron muy bien cuando llegaron allí. Claro, imagínate. Es decir, ellos están en una sociedad, en una vida en la que hay día y noche, y nosotros llegamos a Noruega un 6 de diciembre, en plena noche polar, en un temporal de nieve donde había, bueno, un temporal de nieve no fue grave, pero donde caían copos de nieve, como en las películas, donde había 1 metro de nieve ahí, y los niños llegaron. Claro, en Valencia no hay nieve ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, ¿no? No nieva aquí, y ellos, para ellos fue como otro mundo, ¿no? Y de alguna forma el volver a España, como volvíamos a Valencia, la misma ciudad de la que nos fuimos, era como un reencontrarse con el mismo espacio, con la misma gente. Entonces no les fue duro porque en Noruega, claro, ya conocían el idioma, iban al colegio en noruego, todo era en noruego, y además sacaban muy buenas notas y ayudaban a todo el mundo y estaban muy integrados. Y entonces llegar aquí era como, no sé, recuerdo del mayor, por ejemplo, que decía que cuando terminaba la clase se acercaba a la profesora y le decía, ánimo, lo has hecho muy bien.
quiero decirte que lo has hecho muy bien. No te preocupes por estos que se burlan de ti y están hablando y molestan. Tú no les hagas caso. Hay niños que están aprendiendo mucho con lo que... Dice, es que viene tu hijo a darme ánimos. Claro, porque la clase en España pues, es ruidosa, los niños, "Bah, venga, cállate, profe", ¿no? Es como más faltas de respeto, ¿no? Y cuando terminaba la clase iba a darle ánimos a la profesora, ¿no? Lo dice tu hijo, es que... Digo, bueno, porque es que para ellos es eso, ¿no? El profesor es el aliado, ¿no? Y te ven aquí y peleándote con las fieras y es como que los pobres están... no sé. Pero bueno, se han integrado bien. Y bueno, y aquí también, como tenemos la familia, pues ha sido también un cambio. Pero les preguntas qué prefieren. ¿Qué preferís, el frío o el calor? El frío. ¿España o Noruega? Noruega. Aún están con que ese modelo les atraía más. Pero bueno, yo creo que es importante mezclar, ¿eh? Y viajar y impregnarse de otras culturas y mestizarse, ¿no? ¿Y qué tanto qué tanto te ha cambiado la vida con el tema de la pandemia? ¿Te has visto afectado o has logrado salir avante fácilmente con esto? Claro, ahora te conecto el proyecto de Roche. Yo trabajé 3 años en una farmacéutica, en Roche Pharma, en Madrid, cuando la crisis de la pandemia del H1N1, de la gripe aviar, en el año 2008, 2009, 2010, ¿no? Por ahí es cuando hubo ese casi pandemia con la gripe aviar, ¿recuerdas? Yo cuando estaba en Rocha, nosotros nos decían que los simuladores de pandemia, la previsión media, no, ni la más optimista ni la más pesimista, era que una pandemia descontrolada así mataba a 1/3 de la población mundial. En sus simuladores, ¿eh? En sus simuladores tenían que, dadas las condiciones propicias de contagio y tal, que 1/3 de la gente se iba a desaparecer de la Tierra. Y cuando empezó la pandemia yo estaba muy, muy asustado. Yo cuando empezó en España a darse los primeros casos, que en Italia había habido ya, la situación ya estaba ya descontrolada, claro, yo le dije a mi mujer, dije, ¿te acuerdas cuando en Roche nos decían que 1/3 de la población mundial se moría? Pues es que estamos a las puertas de esto y la gente no se da cuenta. Entonces, como desde 2003 que soy freelance, desde el 2009 que monté la empresa TechLevel, siendo yo mi propio dueño, dije, me confino en mi casa. A partir de ahora solamente teletrabajo. Y avisé a mis clientes y les dije, no me voy a desplazar, vamos, es que no es necesario que me desplace. O sea, soy técnico de base de datos, no tengo que tocar ningún botón ni conectar ningún cable. Señores, adáptense, por favor. Me dan una VPN y yo desde casa, online, les atiendo lo que sea. Lo encajaron muy bien, lo entendieron, porque claro, justo vino ya la pandemia y yo creo que mucha gente se asustó mucho. Y cuando empezó la gente a tomar conciencia fue cuando empezó a tocar cerca alguien de la familia, se contagiaba o alguien fallecía, alguien próximo fallecía, alguien que conocías. Entonces la gente decía, oh, hostia, esto no va de broma, ¿no? Pero yo sigo confinado, yo sigo trabajando desde casa, sigo trabajando en remoto para los clientes que tengo sin desplazarme. Pues mira, desde marzo, la primera semana de marzo de 2020, desde entonces que sigo teletrabajando y con un aumento de trabajo desproporcionado total. Bueno, eso es bastante positivo, ¿verdad? Claro, pues depende. Tiene de positivo lo que tiene de negativo, compañero. Y menos tiempo disponible para hacer otras cosas, pero también la parte económica es importante, sobre todo tomando en consideración de que se tiene que invertir dinero en otras cosas. Tienes que cuidarte más. Ya no es tan sencillo como salir, necesitas ir a hacer unas compras a un supermercado. Prefieres mejor ir a un supermercado que sea menos concurrido y eso implica a veces mayores costos, mayores erogaciones. Y el hecho que todo el mundo esté dentro del hogar también implica mayor consumo de energía, más servicios públicos y demás.
Sí, y la incertidumbre, porque al final toda la sociedad está articulada. Si la hostelería, por ejemplo, en España, que es la que se ha visto profundamente afectada por cierres de bares, cierres de restaurantes, sin fecha, ¿eh? Sin fecha de reapertura, es decir, no sabemos, ¿no? Ver que en España estaba sucediendo una crisis económica en sectores, que no es el sector de la informática, pero sí en sectores próximos, piensas, me va a terminar afectando. Porque toda la sociedad está articulada, todo es un tejido que sostiene todo. Si los empresarios empiezan a cerrar persiana, aunque sean bares, restaurantes, y empiezan a dejar de pagar alquileres a personas particulares, esas personas particulares también se ven en situación precaria, hay que aumentar los impuestos, por lo tanto, es decir, da igual cómo lo enfoques, que un daño a una parte de la sociedad siempre termina afectando. Y sí, es lo que dices tú. Piensas en ese rol. Cuando hablamos, por ejemplo, de feminismo, ¿no? También tenemos que redefinir la masculinidad, ¿no? Desde un punto de vista feminista también. Los hombres somos los que proveen, los que tienen el chip de proveer, cuando las mujeres tienen el chip de cuidar, ¿no? En esa revisión de esa masculinidad yo me veo afectado en ese de necesito proveer, necesito que mi familia no pase necesidad, ¿no? Una pandemia es un azote a esa masculinidad mal educada, mal evolucionada, o que intento que sea, es decir, trabajo porque sea todo lo más feminista posible, pero es difícil porque hay un legado en el ADN de tu padre y de tu abuelo y de los hombres de tu familia que te dice, tú debes proveer a tu familia. A tu familia no le puede faltar, ¿no? La comida, no puede faltar el dinero, debes trabajar para proveer dinero, ¿no? Y si a esto lo sumas una situación de pandemia, emocionalmente es como Dios, ¿no? Una vorágine, ¿no? Miedo Ahora, muchas veces y ahora bien, he notado de que no eres muy amigo de utilizar redes sociales y en pandemia nos hemos dedicado muchas veces a usar redes sociales para contactar a las personas. ¿Cómo le estás haciendo con tus familiares y demás? ¿Cómo los contactas? ¿Los llamas por teléfono o qué método utilizas? claro. Fíjate que de esto que hablamos de la pandemia a mí me afectó mucho, me afectó y ¿sabes? La ilusión de enfoque, que es que no es importante aquello que tú crees que es importante, sino aquello a lo que tú le prestas atención, tu cerebro de pronto identifica que eso es lo importante. Por eso mismo yo dejé las redes sociales, dejé de leer noticias, dejé de... me encerré a todo esto porque veía que me afectaba mucho. De hecho, cuando empezó la pandemia, si recuerdas, hicimos los eventos de los cafés virtuales. Hice 3 con una masterclass un poco en ese evento café virtual así gratuito, así para todo el mundo y tal. Justo empezó la pandemia y dejé de hacerlo porque no quería utilizar Internet como un medio de monetizar o de ganar dinero. De pronto todo el mundo hacía cursos, de pronto todo el mundo vivía online, de pronto todo el mundo se volcaba en las redes sociales y yo me desconecté bastante de las redes sociales precisamente por eso, para centrarme más en lo próximo, ¿no? En la familia, mi trabajo, mis clientes y no perderme. Y a la familia, pues llamarla. Es que hay que coger el teléfono y llamar. Es tan difícil y tan sencillo como agenda, mamá, y llamar y alguien en el otro lado, ¿no? Yo creo que Hay que hay que buscar el hacer medio. un ejercicio no de desprogramación, ¿no? Sino de Ajá. educación sobre que, por ejemplo, Facebook es un servicio de suscripción que tú pagas con la atención que le prestas. La gente tendría que pensar que la atención es una moneda, es dinero, y tanto
tanta atención le presto a Facebook, tanto dinero le estoy pagando a Mark Zuckerberg. Tanta atención le presto a Instagram, así es el coste que me está costando Instagram al mes. Más atención presto, más pago. Menos atención presto, menos pago. Cero, pues es un servicio gratis. Instagram tampoco gana dinero de eso. Es decir, Instagram cobra de tu atención, no de tu actividad. Y si uno consigue cambiar ese chip y realmente comprender lo que es la ilusión de enfoque, que no es importante. Si uno está viendo TikTok todo el día, de pronto parece que es importante ver gente haciendo cosas absurdas. O lo que se dice en las noticias, ¿no? Muchas veces las noticias ves que están escritas con clickbait, ¿no? Y no creerás lo que sucedió a continuación, ¿no? Que dices, haz clic, ¿no? A una noticia. Es decir, estamos en el punto en el que la prensa está llamando tu atención, las redes sociales están llamando atención y haciéndote que consumas tiempo y estás pagando tiempo. Y si realmente eres consciente de eso, pues aparcas un poco Facebook, por ejemplo, Instagram, aparcas un poco Twitter y te pones a crear cosas que te gustan y te centras en ti. Y es maravilloso. Yo creo que es una de las cosas buenas que se han derivado de esta pandemia. Mucha gente se ha encontrado consigo misma diciendo, pero que de pronto se acaba el mundo y ¿qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero estar? ¿No? ¿Qué quiero hacer cuando todo esto pase? No, y precisamente esa es la pregunta que viene a continuación, Javier. ¿Qué viene en los próximos meses contigo y con tu empresa? ¿A qué te vas a dedicar? Tengo una cosita entre manos muy, muy, muy calentita, muy calentita, muy calentita. Está en el horno aún y estoy que te la quiero contar, que me tengo que morder la lengua, pero justo en España en 2 semanas nos vamos de vacaciones y lo voy a abrir cuando volvamos. Voy a retomar los cafés virtuales que ya conoces, que los cafés virtuales es unirse profesionales de Oracle en una charla. Tú has estado, prepárate un café y conéctate al Zoom y vamos a hablar. Pero lo quiero mezclar con retomar también un poco las masterclass, hacer también una parte de divulgación y de educación. Lo tengo todo preparado para hacer clic y abrirlo. Pero me esperaré a que volvamos de las vacaciones y te lo presentaré porque es algo muy, muy interesante, porque va a ser abierto a todo el mundo va a poder participar. Va a haber una parte privada, va a haber una parte de pago. Si hay un elefante en la habitación hay que hablar de él. Por lo tanto, si va a haber una parte privada, va a haber una parte de pago. De esa parte de pago, cuando toque, ya se hablará. Pero por el resto de cosas van a ser abiertas, va a ser una comunidad abierta a que todo el mundo participe, se conozca y se tome un café entre personas, ¿no? Que al final, Ronald, no sé, cada uno tiene una historia profesional, pero el currículum personal, ¿no? De quién somos, yo creo que esto muy poca gente lo conoce, ¿no? No, de hecho, si te pones a notar, la idea de este podcast ha ido mucho en ese sentido. Porque yo puedo abrir el navegador, puedo hacer una búsqueda y puedo encontrar mucho de tu vida profesional, lo que has hecho, lo que estás escribiendo, lo que estás haciendo. Pero ¿quiénes conocían esos detalles de Javier? De su vida privada, de su vida de adolescente, de sus primeros años como profesional. Muy poca gente, salvo tal vez tus amigos o tus conocidos y tus familiares. Y hoy, Claro, por dicha, ¿no? lo estamos dando a conocer sabremos hoy en día que en algún momento posiblemente pudimos haber encontrado una foto de Javier Morales en una tanga de hilo dental rojo. Yo creo que lo más interesante quizá es el
desmitificar la figura y humanizarnos todos, hacernos más personas. Porque a mí no, me molesta, por ejemplo, cuando la gente habla de una empresa en tercera persona, ¿sabes? Cuando dice, ¿sabes? Construcciones, Pepito, no puede permitirse... Oye, perdona, Pepito, si es que es tu empresa, ¿no? ¿Por qué hablas con esa solemnidad, no en tercera persona de la empresa que eres tú? ¿No? Construcciones, Pepito, ha desarrollado en el último año. Oye, Pepito, háblame de tú a tú, ¿no? Que eres Pepito, hombre, si hemos ido juntos al colegio, ¿no? Y quizá mucha gente a lo mejor tiene miedo de que la parte personal ennuble la profesional, ¿no? Porque de pronto a lo mejor alguien ve solamente la parte profesional mía y a lo mejor se lleva una idea de, bueno, pues una persona, oye, experto en Oracle, trabajado en alta disponibilidad, RAC, versiones de Oracle, certificado en OCP desde el 2002, ya, pero quizá lo más bonito de las relaciones humanas o de hacer un proyecto profesional muchas veces es las personas. Cuando tú trabajas con alguien que te explica las cosas y te dice, no, yo te voy a explicar, venga, vamos a hacerlo desde cero. Venga, ay, pues, ¿qué sensación tienes? Me gusta. Oye, venga, vamos a celebrar. Cuando hay un ambiente personal, eso es lo más bonito. Yo, fíjate, te contaré una anécdota. Cuando yo monté Tech Level, que nos arruinamos, yo tuve un becario al que yo le dije, yo le hice una entrevista, yo cuando hago las entrevistas de personal, yo me llevo a la gente al bar. No los engaño, ¿no? Pero digo, vámonos al bar, vamos a tomar algo, ¿no? Y luego vamos a la oficina y hacemos la entrevista. Y ya en el bar digo, bueno, ya, venga, cuéntame, ¿no? La gente en un bar es mucho más cercana y te dice la verdad. Y te dice, bueno, pues a ver qué tal. Pues tengo ganas de esto, tengo ganas de un cambio, te da porque el currículum ya lo ves. El currículum está ahí, es lo que dices tú. Entras en Google y sacas el currículum, ¿no? Ves la hoja de vida, ves lo que has estudiado, lo que no. Pero luego en el bar dices, oye, ¿y si te doy a ti un proyecto para...? No, espera, que yo esto lo tengo en el currículum, pero yo tendría que aprender. La gente en un bar es como mucho más cercana, ¿no? Más... Pues a este chico, el becario, el que le hice la entrevista, le dije, yo te voy a ser sincero, yo no tengo dinero, o sea, estamos empezando, somos una empresa que estamos empezando con muy poco dinero, pero yo te puedo dar todos los cursos de Oracle, te los puedo dar, la formación oficial con el material oficial que yo lo tenía, porque a mí me dieron libros de Oracle para... Yo te puedo dar la documentación oficial, todo, y te puedo dar una formación que a ti te puede, profesionalmente, te puede ser en 3 meses, aprenderás, vamos, todo, ¿no? En 3 meses yo cumplí mi parte, cerramos, ¿no? Yo le di todos los cursos de Oracle. Y con esa persona, al cabo de unos años, me la encontré. Yo estaba trabajando en Andorra, que es un país entre Francia y España, en la Telefónica, y hablando y tal, bueno, ¿qué tal estás? Él se había certificado en OCP, tenía la especialización de RAC, estaba en Londres trabajando para banca, y digo, oye, muy bien. Digo, vamos, o sea, y eras el becario, o sea... Ya puedo decir que me has superado. Me dice, no, pero vamos, que... Oye, ¿y tú dónde estás trabajando? Pues estoy trabajando aquí. Dice, ¿y puedo ir a trabajar contigo? Y yo le dije, no, bueno, es que aquí solo hay puesto para un administrador, ¿no? Que estoy yo, no creo que haya una posición abierta. Dice, y me dijo, no, sin cobrar. Yo no quiero cobrar. Yo ya gano dinero. Pero déjame ir contigo. Un mes, un par de meses, yo estoy contigo y trabajo contigo, ¿no? Sin cobrar, ¿no? Fue como, ¿sabes? Como un oye, pero ¿cuánto vale eso, no? O cuán importante es que la parte profesional esté apoyada por cariño, por comprensión, hay mucha gente que los proyectos está amargada, ¿no? Y decir, oye, ponte en el punto de vista del cliente. O es al cliente y dices, ostras, pues esta gente lo está pasando mal, están sufriendo. No, es que programan fatal. Vamos a enseñarles, venga, va. Oh, que si te enseñamos, aprendes, esto es más bonito. Compartamos y... No sé, creo que esta parte personal, además me gustó mucho el enfoque que le dabas a estas citas a ciegas, ¿no? Es decir, oye, detrás de cada profesional, detrás de Tom Kite, detrás de Jonathan Lewis, detrás de todos estos, hay un tipo que tiene sus amigos y que cuenta chistes malos y que canta en karaokes, ¿no? Y eso es precioso. O que al menos lo intenten hacer.
que lo intenta. No, yo, Ronald, eso queda pendiente que me cantes una canción y No, realmente no, no. te dé el certificado de no apto. Sí, no. Ronald, cuanto peor, mejor. Sí, yo sé, pero precisamente yo ni siquiera llego a esa parte de peor. Y de verdad, si le preguntaras a mi esposa y a mis hijos, ellos completamente te pedirían que por favor no Que permitas no que te eso vuelva anime, a ¿no? suceder. Exacto. Como Lelutier que decía, no, yo no le dije que fuera cantautor, yo le dije que fuera autocantor, que cantara para sí mismo, para adentro, donde nadie pueda oírle, ¿no? Donde nadie lo puede oír, exacto. Javier, bueno, ya vamos llegando a la parte final de nuestras citas ciegas. Hemos estado un poquito más de una hora conversando. Wow. Y como lo es tradicional en el podcast, yo creo que aquí va a ser muy difícil poder cerrar el podcast de la manera que generalmente lo cerramos con los demás invitados. No creo que seas una persona que fácilmente se enoje o, 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 o por el estilo, pero vamos a ver, vamos a ponerte a prueba. ¿Cuál es la frase innombrable que dices cuando te enojas, cuando cometes un error y dices, mierda, la cagué? ¿Cuál es esa frase tuya? Es que es una blasfemia y puedo ofender a gente. Aquí se vale de todo. No hay problema, no hay censura, como lo indicaste previamente al puro inicio. Aquí no hay censura y nadie nos va a censurar. Yo solía decir, y me perdonen los creyentes y los religiosos por las ofensas religiosas que voy a hacer, yo solía decir me cago en Cristo y me quedaba tan tranquilo. Tuve una compañera que era muy, muy religiosa y me dijo, no, oye, por favor, no ofendas al Señor, ¿no? Yo no quiero ofender a nadie, pero estoy harto. Y yo creo que eso es lo máximo que he llegado a decir, ¿eh? Si te digo la verdad, es muy difícil enfadarme o no soy voluble en ese sentido, porque cuando haya una situación así, primero que siempre empatizo con el otro lado. Cuando alguien está muy así es que alguien está sufriendo. Y me cuesta. Yo decía, me cago en Cristo, pero ya no lo digo. ¿Qué diría yo ahora? ¿Qué digo yo ahora? No, pero es que suelo tirar del humor. Mira, hoy, por ejemplo, hoy mismo ha habido una persona que me ha pedido por enésima vez que había un SQL que le iba lento si podía volver a lanzar estadísticas. Cuando hay un proceso diario de pase de estadísticas, que todas las tablas tienen estadísticas, pero él quería que volviese a pasar estadísticas porque su query iba lenta, ¿vale? Llevo 6 meses así, con ese mismo. ¿Sabes el chiste de las magdalenas? El par de magdalenas, que es un hombre que entra a un bar y está pidiendo, póngame un café y un par de magdalenas. No me dicen, oigan, yo no tengo magdalenas. Digo, no, quite el café, pues una manzanilla y un par de magdalenas. ¿Sabes el chiste? Y va pidiendo, pues ponme ponme un chocolate, un chocolate y un par de magdalenas. Oiga, que no tengo magdalenas. Pues así, digo, oye, es como el chiste de las magdalenas. No, pero mira, ¿por qué no pasas las estadísticas a ver si mejoramos el rendimiento de SQL? Y le digo, mira, te voy a hacer algo mucho mejor y mucho más efectivo que pasar las estadísticas a estas tablas y no vamos a perjudicar ni los planes que hay ni nada. Y me dice, venga, vale, sí, ¿qué es? Digo, mira, voy a poner un cirio a Santa Tecla, la santa patrona de los informáticos. Porque una vela siempre va bien. Si uno es creyente, le pone una vela a Santa Tecla, anima al equipo. Y lo único que tienes que tener cuidado que con la vela no quemes nada, ¿no? Pero no ayudas nada. Sí, intento ayudarte, pero no suelo enojarme, es difícil, es muy difícil. Me cago en Cristo desde, fíjate, desde de cuando yo blasfemaba, que creo que ya es muy difícil, profesionalmente es muy difícil. Muy bien, Javier. Bueno, la verdad, mi hermano, muchas gracias por habernos acompañado en estas citas ciegas y sabemos que en este momento ya es bastante tarde para ti allá en Valencia, en España. Entonces tiene un doble mérito por habernos hecho el favor de acompañarnos el día de hoy. Y solamente que quisiera ya dejarte a ti
que hagas el punto final y te despidas de la gente que te ha escuchado y que tal vez nos des algún mensaje para llevar la vida con un poco menos de pesimismo y más optimismo. ¿Qué le podemos decir a la gente con tu experiencia de vida y con todo esto que has vivido? ¿Qué mensaje le podemos dar a ellos en esos tiempos? Claro, no tengo nada preparado. Esto es para decir algo muy, muy, muy trascendental, pero sí me gustaría primero dar las gracias a todos los que hayan estado oyendo este podcast y hayan llegado hasta aquí. Porque hay algo que respeto muchísimo, que es el tiempo, y aunque he llegado tarde a nuestro encuentro, intento respetarlo al máximo, el tiempo de quien está al otro lado, a los oyentes de este podcast. Gracias por haber llegado hasta aquí. Sobre mí, deciros que soy una persona muy cercana, que basta que me encontréis, me contactéis, que me mandéis un mail, yo respondo. Que os unáis a los cafés virtuales, si luego, pues, Ronald, cuando los retomemos en septiembre, este nuevo formato de café virtual, ¿vale? Sois todos bienvenidos. Recuerda que la regla es que para el primer encuentro hay que pensar 3 frases sobre uno, que 2 sean ciertas y una sea mentira, y hay que intentar descubrir cuál es el engaño. Y mi consejo para que la gente lo lleve mejor quizá es pensar que todos somos una persona detrás, con un espectro emocional diferente, que en el fondo todos estamos en el mismo barco. Llámalo planeta, llámalo sociedad, o llámalo trabajo, o llámalo proyecto. Todos queremos lo mismo, que las cosas vayan bien a la gente que nos rodea, que estar bien con la familia. En el fondo, todas las personas, todos, incluso al tipo ese que odias, que dices, es que esta persona la odio, también internamente también tiene una guerra emocional, y que si somos un poco empáticos y pensamos un poco en los demás, como que todos somos personas y seres emocionales, pues quizá nos prestemos un poco más a acercarnos más, a tocarnos más, en esta época que no podemos tocarnos ni podemos besarnos, pero por lo menos sí cuando se pueda, o en la medida que se pueda, pues bien por Zoom o bien por llamada, acercarnos a la gente, tocarnos, aunque sea llamar por teléfono, tocarnos con la voz o no sé, y tirar para adelante. Si te gusta, que te gusta un chico, que te gusta una chica, díselo, coño, díselo. Me gustas, pues es que me gustas. Y atreverse y lanzarse y soñar y llevar a cabo los sueños, y que todo es posible. Si uno se dirige hacia donde quiere, a lo mejor no llegará a donde imaginaba, pero sí se va a quedar muy cerca.